Buenas tardes, mi nombre es Luis Aurelio Pineda Zárate. Este video es un requisito para acreditar un porcentaje de mi calificación en el examen final de la materia Botánica General. Bueno, hablaremos de las plantas talófitas. Dice que las talófitas son una división de plantas unicelulares o pluricelulares con el aparato vegetativo formado por un talo, es decir, por una o varias células que componen una agrupación homogénea y son capaces de desempeñar las funciones de nutrición y de reproducción. División a las que pertenecen un grupo de plantas como las algas, los mixomicetos, los hongos, las bacterias, entre muchas otras. Las talófitas unicelulares. Estas comprenden los vegetales de mayor simplicidad orgánica. En ellas cada célula vive separadamente, siendo desde los puntos de vista estructural y funcional un individuo completamente independiente. Esta célula realiza todos los procesos fisiológicos que son esenciales a su vida y a la reproducción de nuevos individuos, pues recibe del medio exterior sus alimentos y puede, al alcanzar un cierto tamaño, separarse en dos partes o más equivalentes por el procedimiento de bipartición celular, para dar dos células hijas, esto es, dos nuevos individuos. Las talófitas pluricelulares. En muchas plantas unicelulares existe una tendencia en los individuos de la misma especie a adherirse para construir colonias. De este modo, las células que resultan de las repetitivas divisiones de la célula original, al permanecer asociadas, llegan a asemejar un tejido homogéneo y adoptar una forma bien definida. El cuerpo que dan constituye al talo, el cual puede representarse como un filamento, un plasmodio, un micelio o un verdadero talo. El filamento se origina cuando la división celular se efectúa en un solo plano. En este caso, después de la división de la célula madre, las células hijas permanecen unidas y se sigue dividiendo en la misma dirección. De organización algo más elevada se considera el filamento en el que se observa una polaridad, o sea, una diferencia entre base y ápice. En el plasmodio, una masa homogénea de protoplasma desnudo, provista de numerosos núcleos, se adapta a la vida de los sitios donde no falta la humedad. El plasmodio es capaz de efectuar distintos movimientos, valiéndose de la emisión de pseudópodos en el micelio, que forma el cuerpo de planta de los hongos. Hay numerosos filamentos, conocidos con el nombre de hifas, desprovistos de clorofila y casi siempre cilíndricos y muy ramificados. En el talo verdadero, la división celular en dos planos perpendiculares entre sí da un lugar a una lámina o placa de células, de una célula de espesor. Si estas células se dividen también hasta cierto límite, en el tercer plano, la estructura del talo llega a tener entonces varias células de espesor. En muchas algas y distintos líquenes, el talo es una lámina delgada, en forma de cinta, o una lámina foliácea de simetría bilateral. A medida que el talo aumenta de tamaño, tiene tendencia a desarrollar partes diferenciadas, las cuales sirven para efectuar determinadas funciones. Así, por ejemplo, los aerocistos, cavidades esféricas llenas de gases, tienen la función de mantener la planta a flote, y los conceptáculos, masas gruesas y terminales, guardan las células sexuales. Un ejemplo de estas, como ya mencionamos, son las algas. Estas se encuentran en todas partes del mundo y tienen la capacidad de colonizar cualquier medio ambiente. Hay algas subaéreas, acuáticas y terrestres, dentro o sobre rocas, fango, arena, plantas o animales, en agua dulce, salada o salobre. Habitan desde los lagos tropicales hasta las nieves alpinas y polares. Esto es debido a que son muy antiguas. Se han encontrado registros fósiles del Precámbrico, cuentan con mecanismos de dispersión y tienen plasticidad adaptativa. Algunas características serían que son vegetales pero no poseen raíz, no poseen tallo, tampoco hojas. Tienen una estructura general denominada talo, en la que se puede reconocer tres formas estructurales diferenciables: la fronda, el estipe y el rizoide. Poseen diversos colores según el pigmento que tiene en los cromoplastos. La reproducción es sexual y asexual. La fase sexual se denomina gametófito porque en ella se producen gametos, y la asexual esporófito,
con la producción de esporas flageladas o zoosporas. Pueden ser planctónicas, viven libres en la masa del agua, se trasladan en las corrientes marinas o bentónicas o sésiles si están fijas, ya sea en los fondos marinos o epífitas en las raíces del mangle, conchas de moluscos y crustáceos. En las talófitas, la reproducción se verifica por simple disociación de las células del talo y también por esporas o por conjugación mediante gametos, iguales unas veces la isogamia o desiguales la heterogamia, fijos o móviles, que pasan sensiblemente a la verdadera reproducción sexual. El órgano masculino diferenciado es el anteridio y el femenino es el oogonio. En el anteridio producen los anterozoides o células masculinas y el oogonio origina la oosfera o célula femenina. División. A las talófitas pertenecen las bacterias, las algas, los hongos y los líquenes. Las bacterias son plantas unicelulares y microscópicas, desprovistas del núcleo. Las algas, anteriormente consideradas como una clase, llevan clorofila sola o asociada a otros pigmentos y se distribuyen en la actualidad en 7 clases, al saber cianofíceas, algas azules, las bacilariophycelas o diatomeas, algas silíceas, las conjugadas, las clorofíceas y las carofíceas, algas verdes con clorofila pura, las feofíceas, algas pardas y las rodofíceas, algas rojas y violáceas. Los hongos o microfitas desprovistos de clorofila también incluían a los mixomicetos, antes considerados como hongos rudimentarios. Los líquenes, en fin, se estudian ahora como un apéndice de los hongos, pues se consideran como una asociación en simbiosis de hongos y algas, o como casos de verdadero parasitismo de hongos sobre algas, y por esta razón han dejado de construir una clase independiente en sistemática.